Buenas noches. ¿Cuánta plata destina su familia a libros escolares? ¿Y si le dijera que en muchos casos ese gasto no es necesario? Ponga atención, porque el Esto no tiene nombre de hoy es el ABC de los libros escolares que se usan en los colegios municipales, particulares subvencionados y privados. Más de 3 millones de niños y el 90% de los colegios recibe libros gratis del Estado. Entonces, ¿por qué los padres están obligados a comprarlos? Esto es una estafa. A mí me dicen compro un libro, pero ellos me están pidiendo que compre lo mismo que me están dando. Y lo peor es que a veces ni siquiera los entregan. La inversión en libros se pierde en bodegas o simplemente se bota. No podemos permitirnos de nuevo que haya cajas de libros que no se entregan, o no nos podemos permitir que haya cajas de libros que se entreguen y que nunca se usen. 200.000 pesos por niño es lo que una familia gasta en libros anualmente. Esta cifra se multiplica si tiene 2, 3 o más hijos y se repite durante los 12 años de escolaridad. Una millonaria inversión para los padres y un gran mercado para las editoriales. Es que tenemos que poner los textos caros, porque con esto ponemos una barrera a la entrada de estudiantes más pobres. ¿Te das cuenta de la perversidad de lo que estamos hablando? En el comercio usted paga unos 25.000 pesos por libro y por los del Estado, nada. Pusimos a prueba ambas versiones y los resultados sorprenden. Si me tuviera que quedar con uno de estos 3 libros, en términos de rendimiento didáctico, me quedo con el ministerial. Prácticamente idéntico en ambas ediciones, tanto la ministerial como la privada. Investigamos cómo funciona el mercado de las editoriales. Nosotros tenemos casi el 60% de las licitaciones nacionales. Les mostraremos cuáles son las técnicas de venta y qué incentivos ofrecen a los colegios. Si ustedes necesitan que la editorial les haga una atención por el proyecto, por la compra y todo eso, solucionan también. Descubrimos malas prácticas de los colegios y que tarde o temprano repercuten en el bolsillo de los padres. Ellos prometen regalos para el colegio, regalos materiales, computadores, tablets. Es en esta época del año cuando se producen los acuerdos entre editoriales y colegios. Por eso ponga atención y desde ahora, cuando le pidan comprar un libro... Si usted ve que el libro que le dieron en su casa a su hija del gobierno es igual que compró, Eso no tiene nombre. no tiene nombre, es un chiste. A comienzos de año es habitual ver a cientos de padres con lista en mano cotizar y buscar el mejor precio en libros. ¿Cuánto es lo que gasta usted más o menos en libros cada año? Más o menos, como 280.000 pesos para 2 niños. Lenguaje, matemáticas, todos son nuevos. ¿No les dan la posibilidad que los compren usados? Pero hay papás que cuestionan esta obligación, sobre todo si sus hijos reciben libros completamente gratis. ¿Y siempre piden la última versión del libro? ¿No pueden usar una anterior o comprárselo a un compañero? No, la última edición del año en curso escolar. Carolina tiene 2 hijas que asisten al colegio Alicante, particular subvencionado, y que este año, además de los libros que recibe del Estado, le pide comprar 2 textos más. Primero, antes que comprarlos, quiero saber cuánto cuestan. Entonces, eso es lo que pretendo, ir a ver, cotizar y ver si por último le compramos uno. Ya, pues vamos entonces. ¿San Diego? Sí, a San Diego. A cotizar los libros. Según CERNAC, en la lista escolar el 80% de los costos corresponde a la compra de libros, un gasto importante y que todos los años ponen aprietos a muchas familias. El Instituto Nacional, el Carmela Carvajal, el Liceo 7 de Niña de Providencia. Colegio de excelencia. Claro. ¿Qué textos utilizan? Del gobierno. Y tú ves las PSU, ves todos los puntajes. ¿Y quiénes tienen los puntajes más altos? Son ellos. ¿Y qué libro utilizan? Los del gobierno. Entonces, ¿por qué mi hija, que va en un colegio particular subvencionado, no tiene el mismo puntaje si tienen las mismas herramientas que el Instituto Nacional?
A nosotros nos hacían ocupar el del gobierno como para reemplazarlo y hacer tareas que tenía el gobierno y la profesora nos daba unas páginas y nosotras los teníamos que hacer. El problema es que cuando los padres no compran los libros, son los niños quienes pagan las consecuencias. Y de repente si uno no llevaba si no tenía el SM te empezaban a presionar diciéndote que te iban a anotar, como una amenaza entre comillas. A medida que Carolina avanza en su recorrido, descubre más antecedentes de un mercado que desconocía. Es lo mismo, yo los he comparado, los he analizado, los he visto acá, es exactamente el mismo libro que no puede cambiar una historia, no puede cambiar una biología, un lenguaje, una matemática, no puede. No hay ninguna razón, ninguna, que pueda justificar que un texto con 200 páginas cueste fabricarlo y distribuirlo, porque se entregan distribuidos en el colegio, cueste 1.500 pesos. Y un texto con 5 páginas más y un papel un poco mejor cueste 15.000. Pregúntale a cualquier editor, fabricante de imprenta, ¿no? No hay manera. Hola. Hola. ¿El texto de lenguaje de comunicación proyecto C protagonista lo tienes? Sí, vale 25.900. Ya, ¿y tiene alguna versión que sea más económica? Ninguna, porque es un proyecto nuevo, salió este año. Ya, cotizamos los valores los mismos, 25, el de mi hija más chica aproximadamente 31 y nos llegan hasta el 15 de marzo. Entonces al final tú terminas dándote cuenta de que todo es un negocio, todo es un negocio. Ojalá, te digo, pudiera encontrar la versión más barata porque es caro, sí es caro. La consecuencia a nivel educacional la paga el niño y la consecuencia a nivel monetario la paga el papá. Al final la paga la familia completa. Más de 30.000 millones de pesos invirtió el Ministerio de Educación en los textos escolares. Completamente a la chilena comenzó el proceso de distribución de textos escolares. A 7 libros en promedio accederá cada escolar. Son aproximadamente 2.800.000 libros para alumnos de pre-kinder a cuarto medio. Con bombos y platillos se inaugura cada año el proceso de distribución de libros. Un beneficio que llega gratis a más de 3 millones de estudiantes de colegios municipales y subvencionados. Al interior de estas cajas están las materias que los profesores de la región deberán enseñar este año. Los textos escolares que se están entregando a todos los niños que asistan a establecimientos municipales y particulares subvencionados de nuestro país son de primer nivel, a nivel internacional. Sin embargo, esta inversión que involucra dinero de todos los chilenos se pierde. El 2013, Contraloría reveló la existencia de bodegas en cuyo interior los colegios almacenaban libros del Estado. Y este año un grupo de apoderados encontró más, pero tirados a la basura. No podemos permitirnos de nuevo que haya cajas de libros que no se entregan o no nos podemos permitir que haya cajas de libros que se entreguen y que nunca se usen. Estas denuncias revelan que algo está pasando con el uso de los libros gratuitos en los colegios. ¿Qué hacen con los libros que les entrega el gobierno? No los utilizaron, solo los ocuparon para recortar en alguna actividad puntual imágenes del libro. En el fondo el texto escolar es como también un poco la admisión a un club social, ¿me entiendes? Entonces, todo calza, ¿no? Calza el negocio para la editorial, calza la escuela que le conviene segregar. Y es aquí en donde comienzan las dudas. ¿Por qué los colegios piden libros y los que reciben gratis los usan para recortar? No nos dan ninguna explicación, es compren el libro, punto. Los colegios pueden rechazar los libros del Estado y exigir otros, pero deben justificarlo ante los padres. Si no es así, constituye una mala práctica. Hay apoderados y hay papás, centros de padres que se han atrevido a denunciar cuando, sobre todo este año, cuando se les exige la compra de los textos escolares, porque ellos han dicho, bueno, si el ministerio me los da, entonces no los voy a comprar. Pero han tenido problemas en la escuela y han hecho la denuncia a la superintendencia. Pero también hay casos en los cuales no se atreven a denunciar. Y eso es lo más grave. ¿Cuáles son las editoriales más importantes hoy día, pero con respecto a los libros escolares? Santillana y SM.
Santillana y SM. ¿Y en qué porcentaje? Mira, entre las dos, por lo que hemos investigado, alrededor de un 70% entre las dos. Ellos también participan de una licitación. Y entre ellas dos, habitualmente son las que se le ganan la parte más importante. Exacto. ¿Eso es? Eso es. A ver, a mí lo que me pasa es que lo que yo no logro entender es por qué, si a los colegios subvencionados particulares que quieren le llegan libros gratis del Estado. Sí. Gratis. Sí, no pagan gratis. ni un peso. Nada. Al ministerio le cuesta, pero a los colegios no. Pero hay algo, hay una promesa ahí que yo creo que periodísticamente tenemos que descubrir, tenemos que ver cuál es la promesa por parte de las editoriales que hace que estos directores enganchen y hagan que los papás paguen. En marzo, las editoriales llegan hasta los colegios, se instalan en sus dependencias y ofrecen directamente los libros a los padres. Sin embargo, la venta comienza mucho antes. Durante el año, los vendedores recorren los establecimientos, hablan con los directores, hacen charlas y muestran sus productos. Buscamos a una sostenedora que estuviese dispuesta a descubrir junto a nosotros cuáles son las formas de venta que tienen las editoriales en los colegios. Grupo Editorial Santillana agradece su llamada. Necesito una visita. Bienvenidos a Ediciones SM. Yo quiero que me dé un soporte técnico. ¿Estamos hablando de texto curricular o texto complementario? Curricular y complementario. Correcto. Para conocer cómo operan las editoriales, veamos lo que Santillana y SM, las más grandes del mercado, tienen para ofrecer. Nosotros tenemos casi el 60% de las licitaciones nacionales. Acá nosotros ponemos a disposición de ustedes proyectos de... Sí le puedo decir que Santillana la llena de cosas. Nosotros pertenecemos a una fundación, no somos maneristas, no somos una empresa con fines de lucro como ellos. Debido al volumen, el Mineduc paga unos 1.500 pesos por texto y los padres 10 o 20 veces más por cada libro que adicionalmente le pida el colegio. El texto privado no es barato. ¿Cuántos son? Nosotros estamos como en 28.800 pesos, 28.600 pesos cada texto. Este vale 15.800, ese es el precio que tienen los colegios. El libro estatal y el privado deben tener los mismos contenidos, pero en el momento de la venta, la editorial hace las diferencias. Estos libros tienen nada que ver con el ministerio. ¿Ya? Ya, esto es un producto que la editorial inventó, creó, para ayudar a trabajar los libros del ministerio. Acá apunta todo el tipo de inteligencia del desarrollo y el aprendizaje de los chiquillos, porque lamentablemente el texto del ministerio ve solamente la parte visual. La diferencia del libro que se entrega al ministerio con ese otro libro es muy grande. Son cosas muy distintas. Bueno, el texto privado va un poco más allá de lo que es el texto del ministerio. Ahora, no es que este libro sea malo, es un libro muy bueno. La diferencia que hay con un libro del catálogo privado es que el otro es, en vez de 180 páginas, tiene 400 páginas. Y si quiere saber por qué usted termina comprando los libros, es decisión finalmente del colegio en pedir o no un texto tal como dice la ley. Al papá usted tiene que entusiasmarlo en noviembre, más o menos, cuando usted ya ve que van a matricular. Si el papá reclama, puede que en este caso la provincia de educación, no sé, o el organismo competente, digamos, te pueda pasar un parte a ti como colegio nacional, como dueño del colegio. Cita a los apoderados y sabe que el colegio quiere tener mejores resultados. Eso funciona súper bien, porque el apoderado se siente consultado por esta cosa, no una imposición. Están trabajando con un proyecto nuestro y le hacen comprar todos los libros, todos. Y el papá que no le gusta, la puerta está ahí. Pero los contenidos, la base de contenido, la matriz de contenido levantada o liberada por el ministerio es la que tienen que tomar como base las editoriales para confeccionar sus textos. Son las mismas. Son las mismas. Yo no soy pedagogo, pero me he preocupado de preguntarle a especialistas en textos escolares. Me dicen, Mario, las diferencias son mínimas. Hola. Carola está decidida a comparar los libros que le exigen con los que recibe gratis, porque hasta ahora el precio ha sido la única diferencia. Por eso fue hasta la sala de venta de la editorial, pero se encontró con la siguiente respuesta. Viene todo sellado. No tiene una opción de mostrarlo. O sea, le puedo mostrar, por ejemplo, viene todo sellado así de esa forma. Primero, viene todo sellado. Y si yo abro una, me lo van a descontar a mí.
no. ¿Por qué? Porque el objetivo era poder comparar el libro con el del gobierno y no pudimos porque te los venden sellados. Es que siempre pregunto, pero nunca me responden a ciencia cierta o definitivamente, ¿sabe qué? Le pedimos porque el libro es mejor, porque nos da la gana o porque esto y esto no. No nos dicen nada. Uno termina accediendo a este tipo de cosas. Al igual que Carola, muchos padres no saben si vale la pena comprar libros de los que no reciben mayor información. Por eso Esto no tiene nombre decidió someterlos a una simple pero decidora comparación. Buscamos a destacados académicos y profesionales ligados a la educación. Pelusa Orellana, decana de la Universidad de los Andes, Loreto Jara, jefa de proyecto en Educación 2020, y María Renard, diseñadora y directora del estudio Display. Ellas formarán parte de un panel especializado que evaluará la calidad de los libros. Revisaremos el texto de lenguaje por ser la base de cualquier aprendizaje y de séptimo año porque es el curso de transición entre el ciclo básico y el medio. Lo que vamos a hacer es comparar el libro que entrega el Estado de Chile con los libros que se vende de manera privada, los que ofrece Santillana y S&M en este caso. ¿Por qué esas? Porque son las editoriales más vendidas en este momento. La idea es objetivar la muestra. Van a ver contenidos, actividades, aspectos materiales y los hipertextos, que son los CD, las páginas web y los anexos que ofrecen estas empresas. Los títulos elegidos son porque son los mismos que les piden a los papás. Invitamos a Carola para que conozca el resultado de este análisis y así decida informada si se queda con los libros del Estado o compra los que le exigen. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Sabe de qué se trata esto? Sí, imágenes sobre un estudio que se hizo del reportaje que están haciendo de los libros. Yo entiendo que tuvo un colegio subvencionado, ¿no? Sí, subvencionado. Ya, o sea, hay un copago ahí. Sí, y por lo bastante tanto, alto. a ustedes les llegan los libros gratis del Estado. Sí, llegan todos los años los libros gratis. Gratis. Y además le piden libros. Y además nos pide libros. ¿Quiere saber si vale la pena la inversión que está haciendo todos los años? Mira, sí. Esto es lo que arroja. 319. Ese me parece excesivo. Que ojo que me parece interesante que tú tengas un libro que ya debieras poder resolver en un mismo soporte. Si es tu libro, y que es algo que yo te hablo desde el diseño, es tu libro. Es para que trabajes tú como alumno, para que tú anotes, para que el profesor dijo algo y tú puedas anotar esa observación. Tener además un cuaderno extra es porque no lo supiste resolver en el mismo libro. Personalmente, pedagógicamente, me produce mucho desorden. Me parece que, por lo menos en estas otras dos ediciones de Santillana, hay una estructura más fácil de seguir para un niño. Aquí se va y se vuelve entre una habilidad y otra, pero interrumpiendo un poco la lectura. O sea, como mamá muchas veces nos preguntamos, ¿realmente se usa todo el libro? O sea, ustedes pueden ver la cantidad de contenido, y me imagino que eso está por bases curriculares, como lo hemos visto, pero ¿realmente se usa todo el libro? Hay un tema que he encontrado faltas de ortografía, entonces eso ya me parece complicado en un libro de lenguaje y comunicación. ¿En cuál? Santillana privado. Crió sin acento. Fue adoptado y se crió en la casa de Frances y John Allan. Sin acento. Sin acento. ¿Y un libro de lenguaje? Sí, lenguaje y comunicación. En general yo encuentro que no hay mucha diferencia en el tipo de actividad en el que tipo de uno o el actividad. otro, tanto el ministerial como el Santillana privado, el tipo de actividades son bastante parecidas. Vamos a ver primero contenidos. Ustedes dos. ¿Cómo les fue con el libro que entrega el Estado, el libro del Mineduc? A mí me parece que en general está bastante completo en cuanto a cobertura curricular. Yo te diría que me parece que se cubren los ejes y la estructuración del libro permite al profesor de alguna manera complementar lo que es la parte literaria, trabajo de la lectura, la comprensión, con la gramática, la ortografía, la escritura en general. Sí, coincido. El texto ministerial contiene o contempla todos los contenidos que se suponen por currículum debieran estar cubiertos.
Yo diría que es prácticamente idéntico en ambas ediciones, tanto la ministerial como la privada. Es de la misma secuencia, la misma estructura, cambian un poco las selecciones, pero tal como veíamos, incluso algunos son los mismos autores, otro cuento, pero del mismo autor. ¿Qué les parece si integramos la conversación sobre la base de que ustedes hicieron un estudio simple, lo reconocemos, pero objetivo de lo que vieron? ¿Gran diferencia en contenido de estos libros hay? No hay. Coincidimos que no hay. ¿Entre el privado y el estatal? Tampoco. ¿La diferencia es forma o es fondo? Ninguna. Es que, a ver, desde la forma yo te digo que si me tuviera que quedar con uno de estos 3 libros, en términos de rendimiento didáctico, me quedo con el ministerial. Por lo tanto, no habiendo ajustes curriculares establecidos por el Estado, las editoriales no deberían cambiar las versiones de los libros año a año. No debieran cambiar de año a año, porque en realidad los contenidos son los mismos, las estrategias que se trabajan son las mismas, los objetivos son los mismos, las evaluaciones son las mismas, por lo tanto no tiene mucho sentido. Y era mi juicio, no debiera. Incluso hemos visto versiones nuevas que tienen errores tipográficos, errores de acentuación o de ortografía, que podrían venir en textos que se revisaron poco para lanzarlos al mercado tempranamente y eso va en desmedro de la formación de los alumnos. ¿Qué le parece lo que acaba de ver? De verdad no tenía ninguna expectativa que dijera que era distinto del que yo compro. De verdad que no. Porque así uno al ojo cuando los compra y ya tienes tú el del ministerio, haces comparaciones y de verdad lo que dicen ellas es la red. Es que no puedo decir nada. Entonces, a escucharla y yo digo, chuta, entonces el negocio es para ellos nomás. De verdad, porque yo digo, si está bien si a mí me dicen compre un libro porque este libro trae mejor información o es mejor para el estudio de su hijo y nosotros lo confirmamos, lo avalamos bien y que me cobren lo que quieran. Pero no que me cobren 28.000 pesos por un libro que es igual que el que le están regalando a mi hija. Si usted ve que el libro que le dieron en su casa a su hija del gobierno es igual que compró, eso no tiene nombre. No tiene nombre. Es un chiste. Es un chiste. Gracias, Carola. Muchos niños literalmente cargan con el peso de un problema que surge cuando los colegios eligen pedir libros adicionales. ¿Habrá algún tipo de estímulo para que los colegios tomen la decisión? Usted me dice a mí, yo te voy a comprar de primero a no sé cuánto. Listo. Y yo le voy a decir, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Usted me dice, Nelson, yo necesito implementar un plan lector para los quintos básicos. Ya, ¿cuántos libros necesita? Mira, son 50 y tantos alumnos por nivel. Ya, yo le voy a cobrar con 20 por nivel. Y yo le traigo 20 libros para acá y eso. Pero eso para nosotros es una cosa, es un detalle. Lo importante para nosotros es el proyecto. ¿Y por qué a los apoderados se les pide la última versión del libro y no se les permite comprar los usados? Está diseñado para que el libro sea usado una vez nomás. Rayado, pintado, qué sé yo, porque la idea es que el próximo año te compren nuevo. Así es la cosa. Claro. Si un colegio exige comprar libros, ¿qué pasa con los que recibe gratis del Estado? Yo, por ejemplo, si compro esto, ¿tendría que devolverlo del ministerio? No. No necesariamente. Ah, ya. Pero si sale la misma materia no me va... Pero puede servir de refuerzo. De refuerzo, sí. Es usual que durante un proceso de venta se ofrezcan ganchos comerciales. Bueno, nosotros tenemos para el alumno el texto, pero el texto del profesor no es impreso, es digitalizado, es un pendrive. Nosotros le regalamos un mouse que es un mouse grande, y el alumno aquí interviene, escribe, resuelve, aumenta volumen, saca imágenes, avanza. O sea, ¿cada alumno puede tener eso? No, el profesor. Sin embargo, a veces el incentivo es tan grande que puede ser determinante para concretar la venta. Sí, efectivamente a nosotros se nos ofrecía muchos regalos, muchos beneficios, entre comillas, tablets, computadores para el colegio, tablets para los directivos, incluso un viaje a Europa para todo el equipo directivo si es que nos adscribíamos a su editorial.
Orlando fue rector de un colegio particular subvencionado por más de 13 años y ahora está a cargo de un proyecto educativo. Por eso prefiere mantener su identidad en reserva. Sin embargo, quiere contar su experiencia sobre las prácticas que tienen las editoriales para captar a los colegios. También recibimos invitaciones a cena en restaurantes lujosos, los mejores de la zona, donde acudimos con otros directores a conocer al gerente de cierta editorial, quienes nos trataban de convencer acerca de su producto. Según este exdirector, el interés de las editoriales en ellos se explica por los altos montos involucrados. Yo dirigí colegios grandes, de más de 1.600 alumnos, y que cada alumno compra 4 o 5 textos a un valor de mercado importante, 17.000 pesos, 20.000 pesos, entonces saca la cuenta, son millones. ¿Los papás en algún minuto reclamaron, expusieron sus quejas? Sí, se quejaban bastante, preguntaban, pero la respuesta era que los textos de la editorial eran los que se había acordado trabajar por razones técnico-pedagógicas. ¿Les decían que eran mejores? Sí. ¿Y ustedes analizaron en una oportunidad los textos? Nosotros emitimos un informe técnico indicando que las diferencias eran mínimas, pero el dueño del colegio consideró que era una forma para seleccionar a las familias que ingresaban al colegio. Estudiar por tener poco dinero, mi futuro no es por pagar, mi futuro lo lograría porque quiero. En un liceo municipal los libros se regalan, en un particular subvencionado se pagan y se encalillan a sano, tener más plata se sacrifican tanto. Bueno, hoy día me imagino que todos tienen el libro en su mesa, ¿verdad? Porque hoy día vamos a hacer un trabajo en grupo. En el Liceo Municipal Santiago Bueras de Maipú solo utilizan libros del Estado. Veamos cuál ha sido su experiencia. El liceo siempre ha trabajado con libros, con los libros que entrega Mineduc. ¿Consideran que el libro que tienen hoy es atractivo? El diseño en sí no es lo importante, sino lo que importa es la información que trae y yo base a eso y es lo que yo estudio y aprendo. Es más fácil de entender lo que usted está explicando porque si uno no entiende algo que usted dijo, simplemente lo lee. Si hay una palabra que no sea muy conocida, trae el vocabulario y te explica esa palabra. El libro del ministerio también está en versión digital, por eso ellos aprovechan al máximo este recurso, lo proyectan en la pizarra e incluso lo trabajan en tablets. Los libros son una gran base. La verdad es que encuentro súper ilógico tener que pagar por ocupar un libro y que te pidan más aparte de eso. No tenemos plata algunas familias. Hay gente de esfuerzo y que gana menos del sueldo mínimo y tiene que andar gastando plata para poder darle a su hijo una educación para no ser lo mismo que el padre. ¿Lo tienen claro? Súper claro. Ahora, lo que yo entiendo con esto es que además de los particulares subvencionados que les regalan libros y hacen pagar a los papás libros adicionales, ya verán ellos por qué a los municipales que les regalan los libros también están comprando libros. También están comprando libros. ¿Pero con plata de quién? Mira, hay una subvención que se llama Ley CEP, ¿ya? Que es un dinero que entrega el Ministerio de Educación para los niños prioritarios. ¿Qué son los niños prioritarios? Los más vulnerables, de situación socioeconómica baja. ¿Esta Ley CEP cuánta plata significa para el Estado? El año 2013, más de 460.000 millones de pesos. O sea, tú estás diciendo que existe una ley que les permitiría financiar a colegios municipales libros que ya recibieron de manera gratis, es decir, reciben los libros del Estado y además mandan a comprar lo mismo al privado. Así es. ¿Y el Mineduc? Debería fiscalizar. Lamentablemente existen colegios municipales que a pesar de sus carencias y de recibir libros gratis del Estado, gastan sus pocos ingresos en libros privados. En estas condiciones quedó la Escuela Básica Reino de Noruega después del terremoto del 2010. Sus alumnos son de escasos recursos y ahora estudian prácticamente de allegados junto a este otro liceo. Esta escuela es beneficiada con dineros de la Ley CEP, es decir, la subvención que entrega el gobierno para mejorar la calidad de la educación de los niños prioritarios.
Sin duda una gran cantidad de recursos que las editoriales han sabido identificar como un nuevo nicho comercial. Por eso que a nosotros nos extraña mucho que colegios municipalizados no estén comprando tanto libros. 100 millones, 150 millones. Pero eso está bien. Increíble, increíble. Es que para nosotros es algo totalmente inusual. ¿Y ahí cómo les dicen que usen el libro del ministerio? ¿Qué hacen los Ahí es CEP. Es CEP. ¿Y con las mismas la plata de la CEP? Sí, con los mismos recursos se compra el método mate, por ejemplo. Los municipales compran complementarios. Sí, por ¿Ya? la CEP. No pueden comprar textos de área porque el ministerio ya les entregó un texto de área. Y hay colegios subvencionados, y aunque usted no lo crea, hay también municipalizados. ¿Y cómo lo hacen? Con proyectos CEP. Que la ley CEP es para los prioritarios. Ya se supone que los niños prioritarios, los niños vulnerables, que eso se usa ahora, aprenden menos porque comen menos, son de papás separados, la abuelita. Con la ley CEP. ¿Con esa plata? Con esos dineros ellos seguramente tienen algún ítem que se llama apoyo docente, ¿ya? Y con esos dineros nos compran nosotros. La ley CEP va apuntada a que los prioritarios tengan profesor especial, psicólogo, fonoaudiólogo, qué sé yo, porque se supone que el bajo rendimiento del colegio baja el rendimiento del colegio porque los prioritarios tiran para abajo el resultado final. Así es, así de frío, así es. Las escuelas municipales no deberían comprar libros curriculares ya que los reciben gratis. Y si lo hacen, debe estar justificado pedagógicamente, sobre todo si para comprarlos utilizan dineros de la ley CEP. Por eso llama la atención lo que hizo la Escuela Reino de Noruega. Aquí vemos la orden de compra que realizó a fines del año pasado a la editorial Santillana. En estos documentos aparecen compras de libros de área, es decir, los mismos que reciben del Estado. Son más de 360 libros para todo el ciclo básico y escuche bien, por un monto que supera los 9 millones de pesos. Si esta es una escuela de alumnos prioritarios, ¿se justificaba la compra de libros a pesar de recibirlos gratis? ¿Habrán otras necesidades más urgentes? Invitamos a un grupo de apoderados de colegios privados, municipales y subvencionados. Queremos conocer su reacción al ver este reportaje, ya que en el tema de los libros son los padres quienes tienen el poder de cambiar algo que los esté perjudicando. Empezaban a presionar diciéndote que te iban a anotar. De hecho, no nos dan ninguna explicación, es compren el libro, punto. ¿Te das cuenta de la perversidad de lo que estamos hablando? ¿Y ahí cómo les dicen que usen el libro del ministerio? ¿Qué hacen los Los libros son una gran base. La verdad es que encuentro súper ilógico tener que pagar por ocupar un libro. Es como una obligación, como que te lo imponen. Y uno lo compra nomás porque al final es como lo que se dice que en el fondo es el niño el que paga las consecuencias al respecto si es que no tiene el libro igual que el compañero. Como que uno confía en un colegio, elige un colegio y ellos terminan diciéndote qué es lo que tienes que hacer, siguiendo que tenemos la opción de elegir. Entonces yo creo que acá en realidad no solo sufre el bolsillo de uno, sino que además ya para uno muchas veces es complicado pagar en el fondo las colegiaturas de todos los niños. Entonces que se sume esto es como, es a lo menos decir molesto, digamos. O sea, ya desde la forma como te lo proponen, que es como esa libertad de elegir, pero que al final te están dirigiendo. Realmente no hay un debate, la gente no quiere hablar, y precisamente es porque hay un miedo a que seas de alguna manera sancionado. O sea, en el colegio te dicen, es este libro, este texto, de hecho, si tú te equivocas, te lo devuelven. Y a ellos mismos les hace daño eso, les hace daño el ver que uno llega con el libro y que hay otro que no puede tener ese libro. Imagínate si regalan y los tienen en bodega guardados, ¿qué sentido tiene? Si tiene la misma información. Estas son las famosas cajas. Sí. Este bulto contiene lenguaje bicentenario. ¿Y desde cuándo que tienen estos libros en caja? Esos libros están
Bueno, llegaron esta semana a la escuela. ¿A la escuela? Sí. ¿Y cuándo los pidieron ustedes? Se pidieron para este año en agosto del 2013. En 2013. Claro. ¿Y cuándo fueron entregados al municipio? No tengo claro eso. Pero se pidieron en agosto del 2013 como una acción, ¿cierto?, que se iba a utilizar en el año 2014, este año. No es el mismo Esta producto. escuela de por sí ya tiene varias investigaciones por parte de Contraloría. ¿De qué? Mira. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que si la Contraloría hizo una fiscalización a establecimientos educacionales municipales, está dentro de sus atribuciones y debe hacerlo normalmente. El informe final de la Municipalidad de Quinta Normal, 7 de febrero del 2012, Contraloría General de la República. La síntesis específica con respecto a la escuela básica Reino de Noruega. Se evidenció, estamos hablando de la ISEP, ¿Sí? falta de fiscalización interna en los recursos. Se detectó que el 100% de las acciones propuestas para el mejoramiento escolar de 44% no habían sido ejecutadas. O sea, en general ha habido un problema en la fiscalización de los recursos, la ISEP. Sí, pero nosotros sí. Lo que pasa es que esa es parte de la historia, porque nosotros, después que la Contraloría General de la República hace una fiscalización, ese es un informe que nosotros después lo contestamos, lo aclaramos, y respecto de algunas deficiencias que pudieran haberse anotado, se solucionan. Lo que pasa es que el uso de estos libros no es el mismo que un texto escolar. ¿Por qué no? Son recursos específicos que reorientan el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo fortalecen. ¿Pero son libros curriculares? Son libros que tienen conexión con las bases curriculares. Entiendo que el proyecto Bicentenario y Casa del Saber son proyectos curriculares. Claro, están conectados con las bases curriculares, pero no tienen un tiempo determinado para utilizarlos, como un texto escolar que viene determinado. ¿Y por qué va a reforzar con libros curriculares? Porque nuestro proyecto de mejoramiento, ¿cierto?, tiene relación con los ejes de lenguaje y de matemáticas. Sí, pero libros curriculares usted ya tiene. Tengo libros, pero lo que pasa es que esos tienen otras características. En los colegios de excelencia, un niño tiene más de 5 libros, puede tener en una asignatura. En los colegios de excelencia se estudia con lo que entrega Mineduc porque basta y es de calidad. Y no hacen comprar libros adicionales que son lo mismo, pero con algunas variedades. No, pero no son adicionales. Nosotros no lo vemos como adicionales. Lo vemos, mire, las características del libro, la descripción que yo les puedo hacer de estos libros, ¿cierto?, que tienen, por ejemplo, una retroalimentación para el niño. Tienen evaluaciones, ¿cierto?, hechas para cada unidad de los profesores. Ahora, todo eso está avalado, ¿cierto?, por la actualización que van a tener los profesores, que son muchos talleres. ¿Cuál era el proyecto? ¿Los niños de séptimo básico iban a trabajar con estos libros solo el segundo semestre? No, el segundo semestre se inicia, ¿cierto?, el trabajo con estos libros. ¿Por qué? Porque como los libros llegaron, digamos, en mayo por todas las instancias que hay, ¿cierto? No, ¿por qué instancias? Porque algo funciona mal. Los libros tendrían que llegar idealmente a principio de año. El Ministerio de Educación nos dice que las cosas están entregadas en su momento. Esos libros no se pueden ocupar porque se van a ocupar, ¿cierto?, con el objetivo de reorientar, vuelvo a repetir, ¿cierto?, y a reafirmar aprendizaje de los niños. De séptimo básico en este caso, por ejemplo. No, digámoslo en séptimo, desde NT1 a octavo básico, ¿cierto? Entonces, los profesores tienen que ser actualizados, ¿cierto?, en esto, en el uso de estos libros, ¿cierto? Usted esto viene amarrado con la preparación de los profesores, ¿cierto? Pero evidentemente, ya comenzamos. O sea, eso es lo que más le atrae a usted. Me atrae todo, porque mira, es el uso de un libro. ¿Eso es por SEP también, esa preparación? ¿Eso viene incluido en esos 10 millones? Claro. ¿Eso es lo que más le atrae? Es el paquete. No, lo que pasa es que me atrae todo, porque eso es transversal. Es para todo. Pero nunca nosotros hemos pensado que estamos mal utilizando los recursos, al contrario. Sabemos que son tan pequeños que lo único que queremos es optimizar de la mejor manera. ¿Algún tipo de incentivo reciben ustedes por parte de las editoriales? Absolutamente ninguno. Ninguno. Absolutamente ninguno. Durante el reportaje hemos visto lo determinantes que resultan las decisiones de los establecimientos en el tema de los textos. Por eso también fuimos hasta el Colegio Alicante, que a pesar de recibir libros del Estado, incluye en su lista la compra de libros privados. Rocío, la directora atiende sin cámara. ¿La directora cómo? La atiende sin cámara. Sin cámara dentro. Ya, vamos a conversar con ella.
Acabo de conversar fuera de cámara con la directora del Colegio Alicante y ella me dice que prefiere no dar la entrevista. Nosotros le insistimos que nos parece bueno que ella transparente por qué la decisión de pedir un libro curricular como el que explica Carola. De nuevo, cuando un esfuerzo tan grande para los papás, ella no quiere hacerlo. La verdad que nosotros creemos que hubiera sido mucho más claro para los papás poder entender esa decisión. Fuimos hasta las autoridades para saber qué medidas pueden tomar sobre los temas de nuestra denuncia. Los libros que entrega el Ministerio de manera gratuita y los libros curriculares que se venden en las librerías, mucho más caros, ¿son de la misma calidad o son inferiores los que entrega el Ministerio? Son de la misma calidad y a veces superior a los que las familias pueden encontrar en el mercado. El Ministerio hace un gran esfuerzo, revisa constantemente los textos escolares y por lo tanto la decisión de política es entregar material de primer nivel. ¿Cuál es la opinión de este ministerio respecto a lo que vimos en este reportaje, que son denuncias concretas de profesionales, de directores que han recibido propuestas de incentivos por parte de las editoriales? A ver, lo que ustedes me han mostrado en imágenes es claramente un abuso. Eso no debe ocurrir, o sea, y más aún, ¿cierto?, cuando a las familias se les exigen estos materiales para poder a veces ingresar a los establecimientos, es claramente un abuso. ¿Se pueden gastar los recursos CEP pidiendo los mismos libros que ha entregado el Estado de manera gratuita por otros privados más caros, similares? Si bien la ley no lo prohíbe explícitamente, ese no es el objetivo de los recursos. Así es que si los establecimientos están haciendo eso, claramente están incumpliendo con el espíritu del proyecto de la ley. ¿Faltó por parte del Ministerio aquí orientación o fiscalización para escuelas como la Reina de Noruega que siguen pidiendo curriculares cuando ya tienen los gratuitos? Falta una madurez del sistema educativo en su conjunto para entender, ¿cierto?, cómo se avanza y se implementan los planes de mejora. Y eso es un trabajo conjunto de los establecimientos en conjunto con el apoyo del Ministerio de Educación. Pero la opinión de este ministerio es que esa compra es equivocada. Esa compra es equivocada. ¿En qué se compromete este ministerio, a propósito que ahora empieza la negociación de las nuevas listas para el 2015, para que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, nosotros vamos a intensificar la fiscalización, por supuesto, en esta materia. Ya hemos recibido algunas denuncias en lo que va del año y de hecho las estamos investigando. Estamos revisando la normativa para ver de qué manera, ¿cierto?, los convenios futuros evitamos entonces estas prácticas que son claramente abusivas. No puede ser que a las familias se les esté cancelando matrícula, que no se les esté permitiendo continuar en el establecimiento o que se les esté discriminando de cualquier manera posible dentro del establecimiento. Si eso ocurre, la familia, por favor, hacemos un llamado a que denuncien a la superintendencia para que nosotros podamos llegar rápidamente a fiscalizar y sancionar esa situación. Quisimos conocer cuál es la versión de las editoriales sobre los temas planteados en el reportaje. Realizamos solicitudes de entrevistas, aclaramos sus dudas y esperamos sus respuestas. La editorial SM revisó nuestra petición, pero no contestó formalmente, así que fuimos directamente hasta sus oficinas. ¿Él es el gerente de finanzas? Chao, gracias. Solicitamos una entrevista a SM, nos parece importante tener su opinión. La verdad que ellos nos dicen que primero nos dicen que prefieren no darlo, dar un comunicado, luego nos dicen que es probable que nos den la entrevista. Insistimos, venimos hasta acá y nos dicen que la verdad que quien nos podría dar las entrevistas están enfermos. Por lo tanto, no están en condiciones de salud para conversar con nosotros. Vamos a ver si en otra oportunidad lo hacen. Ahora veamos lo que sucede cuando vamos hasta la editorial Santillana. Vamos a bajar aquí. ¿Es mucha la diferencia con respecto a la calidad entre los libros que ustedes venden al Estado y los que venden en las librerías a los privados? No, por una sencilla razón, Paulina, esto es importante. El currículum nacional que dictamina el Ministerio de Educación
tiene que garantizar que el niño, independiente del colegio al que asiste, independiente de la ciudad en que vive y del origen socioeconómico que tenga, deben aprender lo mismo. Entonces, en esa lógica, nosotros velamos porque los textos escolares sean equivalentes. O sea, más o menos la misma cosa, lo que ustedes le venden al Estado y lo que compran los papás de manera privada. Te agradezco la pregunta porque no es así. Mira, el Ministerio de Educación licita lo que ellos consideran que es el acompañamiento que debe estar dentro del aula y que es un excelente material. O sea, independiente si es de Santillana o de otra editorial, los textos que distribuye el Estado son de calidad. Yo te lo garantizo. O sea, nuestra oferta de material educativo desde prekinder hasta cuarto medio son más de 500 textos. Lo sabemos. Ya. Y no solo es texto curricular o de área, digamos, de asignatura, ¿no? Pero lo que no podemos hacer nosotros es acotar qué es lo que quiere trabajar el colegio. Cada colegio nos dice, oye, tengo tu catálogo, me gustaría que me presentes tal proyecto. En algún caso es de comprensión lectora, en otro caso es de resolución de problemas y a veces libro de asignatura. ¿Pero sabes por qué? Es por la capa digital. Ellos reciben recursos de enlaces, reciben equipamiento y lo que falta es contenido, ¿ya? Y el libro del ministerio tiene contenido, pero contenido impreso. Un precio promedio de un libro comprado por el Estado es más o menos 1.500 pesos. Versus los libros que uno compra en la librería, 28.000 pesos, 29.000 pesos. ¿Es la diferencia en la plataforma digital, esa diferencia de precio? Los textos escolares que se venden, que nosotros vendemos y otras editoriales también, se imprimen el 1% respecto al tiraje que hace el Ministerio. En un solo título, no estoy hablando del volumen total. El Ministerio imprime más de 16 millones de libros. Pero, por ejemplo, si yo me voy a un libro de lenguaje, el Ministerio compra 300.000 ejemplares. Comprenderás que el costo de producción de ese material es mucho más bajo que cuando tú imprimes 3.000. O sea, ahí hay una explicación que tiene que ver con el volumen. Entonces, yo ¿qué diría? El texto es un recurso más en el aula, uno más, pero es uno muy bueno. No es caro en rigor, no es caro, con todo lo que esto implica en términos de aprendizaje, porque además se consume en 10 meses. ¿Es una política de Santillana el que los vendedores ofrezcan incentivos de distintos tipos, regalía, hasta viaje a los libros? No, categóricamente no, y nosotros podemos entregar toda la información que quieras, no tenemos ningún pasaje comprado, ningún alojamiento, nada, porque no es nuestra forma de proceder. A esta altura del año, los colegios comienzan a recibir a los vendedores de las editoriales y preparan la nueva lista escolar. Si no quiere que se le venga marzo, es ahora cuando los apoderados pueden influir en ella. Respecto de los colegios municipales y particulares subvencionados, ya saben que los libros que entrega el Estado son buenos, por lo tanto, exija su uso. Hasta la próxima semana. Patricio llevaba 21 años sin oír por una enfermedad laboral. Luego de la denuncia de Esto no tiene nombre, la Asociación Chilena de Seguridad se comprometió a operarlo en mayo de este año. Por fin, Patricio volverá a escuchar, recuperará su trabajo, su autoestima y hasta su familia.